Hola, mi nombre es Saúl y en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre los suplementos quemadores de grasa, una serie de productos que se pueden utilizar en el contexto de una dieta hipocalórica con el objetivo de perder peso con más facilidad o más rápido. Pero antes recuerda que si te gusta el contenido de mi canal me puedes seguir en YouTube, donde todos los miércoles a las 8 de la tarde publico un nuevo vídeo relacionado con la salud y con la nutrición. Lo primero que tenemos que tener claro es qué son los quemadores de grasa. Pues bien, bajo este nombre conocemos a un grupo de suplementos que pueden tener tres funciones distintas. La primera de ellas, incrementar el metabolismo, es decir, que el cuerpo utilice a lo largo del día más energía. La segunda, reducir o suprimir el apetito, de tal forma que acabemos comiendo menos. Y la tercera es una modificación de la utilización de los sustratos energéticos, es decir, que en lugar de consumir glucosa o glucógeno para la realización de una actividad, pues utilicemos más cantidad de grasas, lo que conlleva o implica una movilización y oxidación de los lípidos, que a su vez repercute en una reducción de peso a medio plazo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que los suplementos quemadores de grasa no son productos milagrosos, es decir, no tienen un efecto increíble en un corto periodo de tiempo. Pueden ayudar en algunas ocasiones a reducir el porcentaje de grasa corporal y por lo tanto a mejorar un poco la estructura, pero bien es cierto que tenemos primero que asegurar que el caldo de cultivo para su introducción es óptimo, es decir, que cumplimos unos requisitos en cuanto al contexto. Entonces, para poder utilizar un suplemento quemador de grasa se tienen que dar por lo menos dos circunstancias. La primera de ellas es que el planteamiento de la dieta sea hipocalórico, es decir, que se ingieran a lo largo del día menos calorías de las que se consumen. De lo contrario, si se comen más calorías de las que estamos gastando, al fin y al cabo no produciremos ningún efecto positivo a través de la introducción de estos suplementos, porque por mucho que se modifique la utilización del sustrato energético, si fundamentalmente se emplea glucosa, porque es lo que más hay, pues difícilmente se va a experimentar una reducción del tejido adiposo. Entonces esta sería la primera condición importante, que se produzca un desequilibrio en la balanza energética de tal forma que se genere un déficit energético, si no, no surtirá ningún efecto. La segunda condición bastante importante es que exista actividad física, ya que hemos hablado de que los suplementos quemadores de grasa pueden actuar de tres formas o por tres vías diferentes, pero es importante que exista una eficiencia a nivel metabólico dentro del propio organismo. Es decir, está muy bien que yo consiga modificar ligeramente los sustratos energéticos utilizados para tirar más de las grasas y menos de la glucosa a la hora de realizar una actividad. Pero si en mi organismo no hay una flexibilidad metabólica suficiente y la sensibilidad a la insulina no es buena, de poco va a valer que yo ejerza esta modificación, ya que no se va a poder llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de conseguir una sensibilización a la insulina y por lo tanto que mi organismo sea eficiente a la hora de elegir los sustratos energéticos utilizados? Pues mediante la práctica deportiva. Sobre todo el ejercicio de fuerza es el que más me va a ayudar, porque va a ayudarme a controlar las glucemias, porque va a permitir un incremento de la masa magra, porque va a modular muchos de los parámetros fisiológicos relacionados con la salud y encima va a conseguir que se incremente mi tasa metabólica basal, es decir, va a contribuir a que se genere este déficit calórico del que estábamos hablando anteriormente. Entonces, digamos que para su inclusión es necesario plantear un déficit energético, una dieta hipocalórica y también realizar ejercicio, priorizando el ejercicio de fuerza. Bien, ahora te voy a hablar de cuáles son los principales suplementos quemadores de grasa, pero antes de ello permíteme recordarte que si te gusta el contenido de este vídeo me puedes seguir en mis redes sociales @saulnutri, donde periódicamente publico nuevos consejos o nueva información relacionada con la salud y con la nutrición. Vamos entonces a comentar cuáles son los principales productos quemadores de grasa. El primero de todos ellos, y probablemente sea el más utilizado, es el suplemento de cafeína. La cafeína es un alcaloide que se puede introducir por medio de un producto de este tipo o también a través de una bebida como puede ser el caso del café. El principal beneficio en cuanto a la mejora de la composición corporal por parte de la cafeína tiene que ver con una modificación de las vías o de los sustratos energéticos utilizados en el metabolismo. Y es que lo que se produce cuando se consume esta sustancia de forma previa al ejercicio es que se reduce la utilización de la glucosa y se experimenta también un ahorro del glucógeno y al mismo tiempo se incrementa la utilización de los lípidos como fuente de energía principal, es decir, se oxidan y se movilizan más cantidad de estos nutrientes, lo cual repercute positivamente en la pérdida de grasa. Además, este efecto de ahorro de glucógeno tiene otro aspecto muy positivo y es que reduce la aparición de la fatiga, ya que esta sensación está modulada en gran medida por una deplección de los depósitos de nutrientes principales. Entonces, si consigo depleccionar menos cantidad de glucógeno, a medio plazo voy a conseguir cansarme menos o por lo menos tener esta sensación en menor medida.
Además, la cafeína es un elemento que tiene otros aspectos positivos, ya que incrementa el rendimiento cognitivo y encima cuenta con otra capacidad también bastante interesante para la pérdida de peso, y es que genera saciedad. De hecho, se considera como una sustancia anorexigénica. ¿Y cuál es la principal ventaja o el principal contexto de utilización de esta sustancia a la hora de incrementar la sensación de saciedad? Pues bien, estamos hablando de un elemento que se puede introducir, por ejemplo, en el contexto de un ayuno intermitente a primera hora de la mañana para evitar ese apetito que puede surgir pues, en torno a las 9 o a las 10 y conseguir tirar durante toda la mañana sin consumir alimentos energéticos o calóricos, lo cual va a permitir dos cosas. Por una parte, incrementar el déficit energético y por otra parte aumentar la eficiencia del metabolismo, incrementar la sensibilidad a la insulina, incrementar también la flexibilidad metabólica y conseguir pues, que este sea más propenso a la oxidación de las grasas siempre y cuando no se realicen ejercicios de muy elevada intensidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la cafeína es un suplemento o es una sustancia que, a pesar de que se puede tomar con pocos riesgos en la mayor parte de los casos, sí que puede contar con una serie de contraindicaciones. La primera de ellas es que no se debe superar una dosis máxima diaria o una dosis máxima en una única toma, ya que de lo contrario se podrían experimentar efectos secundarios como taquicardias, imposibilidad para dormir o insomnio o algún tipo de desorden gastrointestinal. Lo mejor es siempre que una única dosis sea inferior a 200 miligramos, normalmente dosis ergogénicas suelen ser de 150, pero para experimentar un efecto de pérdida de peso con 100-120 miligramos sería suficiente, y también es interesante que a lo largo del día, en total, no se consuman más de 350-400 miligramos de la sustancia. Por otra parte, es muy importante que nunca se consuma con alcohol. Otro de los suplementos muy utilizados, que también se puede introducir en la dieta por medio de una bebida, es el extracto de té verde. Esta infusión destaca por poseer muchas propiedades positivas para el organismo, y es que a nivel de salud es una de las bebidas o sustancias más recomendadas. Cuenta en su interior con una gran cantidad de fitonutrientes con capacidad antioxidante, lo cual pues, es magnífico para prevenir el envejecimiento y muchas patologías asociadas a la edad y al paso de los años. Ahora bien, en lo que a composición corporal se refiere, el extracto de té verde, o el té verde como tal, tiene dos ventajas fundamentales. La primera es que contiene teína, que no deja de ser un alcaloide análogo a la cafeína, es decir, que es capaz de desarrollar un efecto muy similar. Por lo tanto, como ya lo hemos comentado, no volveremos a incidir. Y por otra parte, contiene una serie de fitonutrientes conocidos como catequinas que estimulan también la oxidación de las grasas como fuente de energía. Entonces, permite ahorrar glucógeno, permite utilizar en menor medida la glucosa y poco a poco ir destruyendo este tejido graso por medio de la movilización y de la oxidación de los lípidos. Entonces, este tipo de sustancia, que normalmente se utiliza como suplemento cuando queremos promocionar una mejora del estado de composición corporal, pero que también se puede introducir como infusión en meriendas o a lo largo del día, puede conseguir resultados bastante positivos, y de hecho estos han sido evidenciados en muchos estudios científicos diferentes. Se hicieron varias pruebas administrando tanto té verde como suplementos de extracto de té verde, y lo que se observó y consiguió es que las personas sometidas a una dieta hipocalórica que utilizan esta estrategia consiguen perder más cantidad de peso que aquellas que no se adhieren a este protocolo, y algo que es todavía mucho más importante, y es que a 4, 5, 6 meses vista se produce una menor recuperación del peso perdido a pesar de que los hábitos varíen, es decir, de que no se mantengan. Por lo tanto, esto es bastante interesante, es decir, no solo se produce una mejora en el estado de composición corporal, sino que también se consolida a medio plazo, algo determinante a la hora de evitar efectos rebotes y demás problemas. ¿Y cómo sería la mejor manera de consumir el té verde o el extracto de té verde? Pues bien, hay que tener en cuenta que tiene un carácter excitante también, por lo tanto es importante evitar su consumo, su ingesta cerca de las horas nocturnas para que esto no influya negativamente en la calidad del sueño. Tanto el extracto como el té verde se pueden consumir sin ningún problema por la mañana, en el caso del suplemento las dosis estipuladas por el fabricante, y en el caso de la infusión pues se podría preparar medio litro de la propia infusión e irse consumiendo a lo largo de la mañana sin ningún problema. Incluso a media tarde la merienda también se puede ingerir sin que esto afecte negativamente a la capacidad de descansar posteriormente. Incluso nos podemos encontrar en el mercado, en los supermercados, en las tiendas de suplementos, algunas variantes del té verde que también pueden presentar efectos todavía más beneficiosos, es decir, puede estar potenciado con limón, con jengibre, del que después hablaremos, con canela o con otras sustancias que básicamente lo que hacen es potenciar un poco este tema de la oxidación de las grasas e incrementar la sensibilidad a la insulina, lo cual se traduce en una mayor eficiencia del producto cuando se consume en el contexto adecuado.
Bien, ahora vamos a tratar otro suplemento que probablemente resulte menos conocido, ya que tanto la cafeína como el extracto de té verde son dos productos bastante habituales, pero que cuenta con una serie de efectos positivos llamativos y además evidenciados por la ciencia. Y estamos hablando de la P-sinefrina. Este compuesto se extrae fundamentalmente de la naranja amarga o del Citrus aureus y cuenta con la capacidad de modificar la utilización de los sustratos energéticos para la producción de energía. Digamos que realiza una función similar a la que comentábamos previamente de la cafeína, pero un poquito más potenciada. De hecho, es un suplemento que se suele comparar a la efedrina, un poco por sus efectos, obviamente mucho menos potenciados, ya que la efedrina está prohibida, pero sin poseer los efectos secundarios de esta sustancia, que de hecho se considera bastante nociva para la salud. La sinefrina, por lo tanto, lo que permite es que utilicemos mayor cantidad de grasas, es decir, estimula la movilización y la oxidación de los lípidos y mantiene un ahorro de glucógeno o de glucosa, sobre todo cuando se realiza ejercicio de mediana o de alta actividad. Es decir, es totalmente inútil consumir este suplemento si lo siguiente que vamos a hacer es estar sentados en el sofá, ya que en el contexto del sedentarismo o una situación de reposo no se producirá una variación significativa de la utilización de los sustratos energéticos. Ahora bien, es interesante consumir esta sustancia en las dosis adecuadas, por ejemplo, si vamos a realizar una actividad de mediana o de elevada intensidad, como puede ser un entreno con pesas, como puede ser un ejercicio aeróbico, como puede ser un ejercicio interválico de alta intensidad, etcétera, etcétera. Porque lo que vamos a conseguir aquí es que la mayor parte de la energía se utilice o se obtenga a partir de la masa grasa acumulada en el organismo, lo cual repercutirá positivamente sobre la composición corporal. Como aspecto destacado, pues cabe mencionar que los efectos secundarios son prácticamente nulos, es decir, es un suplemento muy seguro que no deja también de ejercer un cierto carácter excitante. Por lo tanto, bueno, al igual que sucedía con la cafeína o con la teína, pues sí que es verdad que en ciertos contextos debe evitarse, como es el caso del embarazo, de la lactancia, aquellas personas que cuentan con problemas cardiovasculares. Bueno, existen algunas situaciones, sobre todo bajo tratamiento farmacológico, donde la inclusión de este tipo de suplementos con un cierto carácter excitante o que pueden afectar al sistema cognitivo, pues no está recomendada. Pero salvando estos casos, que no son los más habituales, es una sustancia segura que nos puede ayudar y que básicamente no perjudicará el buen funcionamiento del organismo. Y encima cuenta con bastantes evidencias. Ahora te voy a hablar de otra sustancia que, si bien no siempre se utiliza como suplemento o a veces es difícil encontrarla como concentrado, es bastante o muy útil para estimular la pérdida de peso, ya que lo que consigue es incrementar ligeramente la temperatura corporal y con ello la tasa metabólica basal. Te estoy hablando de la capsaicina, la sustancia responsable de atribuirle sabor picante a alimentos como son los pimientos, los chiles, el tabasco, etcétera, etcétera. Esta sustancia, denominada como capsaicina, se utiliza muchas veces de forma tópica, ya que cuenta con un ligero efecto analgésico o un efecto antiinflamatorio. Entonces es habitual que se elaboren con ella pues distintos geles, sobre todo con carácter deportivo, bueno, para aliviar moratones, dolores en los músculos, mazaduras, etcétera, etcétera. Para esto pues tiene una función que se lleva utilizando durante varios años. Pero es que además lo que se ha descubierto es que la ingestión de esta sustancia, bien sea a través de alimentos picantes, es decir, echando pues pimientos o chiles a las comidas, o por medio de un suplemento, un extracto de capsaicina, lo que consigue es generar una cierta irritación, para nada negativa, en el medio interno, con ello un incremento también ligero liviano de la temperatura corporal y por ende un déficit energético o una mayor probabilidad de déficit energético, ya que la tasa metabólica basal se incrementa. Esto lo que nos va a permitir es gastar más calorías a lo largo del día y por lo tanto que la dieta hipocalórica se vuelva más hipocalórica porque el desequilibrio energético se incrementa a lo largo del día, lo cual pues se traducirá en una utilización de las grasas bastante más eficiente. Por ello, pues es una idea interesante la introducción de estos suplementos. Como bien os digo, a veces es complicado tener un suplemento de capsaicina, pero bueno, es muy sencillo de solventar este problema, ya que simplemente añadiendo picante a la mayor parte de las comidas principales obtendríamos un efecto similar. Ahora bien, en este caso sí que pueden existir una serie de contraindicaciones, y es que aquellas personas con patologías inflamatorias intestinales, con problemas de diarreas frecuentes o que tienden a tener molestias a nivel gástrico, pues no deberían de consumir esta sustancia, al menos no en grandes cantidades, porque el efecto irritante, que para el organismo en general no es negativo, a nivel gastrointestinal, cuando se sufre alguna alteración de la normal función de este órgano, pues sí podría ser un factor limitante o sí podría generar algunas consecuencias contraproducentes.
Si no es este caso y realmente la persona no sufre ningún tipo de patología intestinal, ni reflujos, ni acidez, ni ninguna cosa de estas, puede introducir picante sin ningún problema en sus comidas, incluso en grandes cantidades a medida de que se vaya acostumbrando, para experimentar efectos positivos, ya que en el resto de los contextos la capsaicina es una sustancia con muy poco riesgo. Y por último, quiero hablarte de una especia culinaria que también se puede utilizar como suplemento, que lo que consigue es un poco generar el caldo de cultivo perfecto para que todas estas sustancias que te he mencionado consigan ejercer sus funciones de manera óptima. Te he dicho al principio que era fundamental que los suplementos quemadores de grasa se introdujesen en el contexto de una dieta hipocalórica, al mismo tiempo que se realiza ejercicio sobre todo de fuerza, ya que la idea para realmente que sean eficientes es incrementar la sensibilidad a la insulina y la flexibilidad metabólica. Pues bien, existe una sustancia que podemos encontrar en la naturaleza que cuenta con esta función, es decir, generar un ligero efecto antidiabético, reducir los niveles de glucosa en sangre y por lo tanto incrementar la sensibilidad a la insulina a medio plazo. Y esta no es otra que la canela. La canela es una especia culinaria que se utiliza muchas veces en platos dulces, aunque también se puede incluir en algunas preparaciones saladas, y que consumida en cantidades moderadas consigue ejercer un efecto antidiabético bastante potente. De hecho, es una de las sustancias más recomendadas en pacientes que han desarrollado patología metabólica. De esta manera se controlan las glucemias y se hacen más eficientes todos los productos mencionados. Es muy fácil de utilizar, realmente se puede introducir en muchas preparaciones culinarias cotidianas, se puede echar al café, se puede añadir al yogur en lugar de azúcar para mejorar su sabor. Hay muchas estrategias distintas para beneficiarse de los efectos de esta sustancia, que además también se puede encontrar en suplemento, en cápsulas, en extracto, etcétera, etcétera. Cuenta con muy pocos riesgos. En el caso de algunas personas diabéticas que tienden a la hipoglucemia, sí que es verdad que consumir una cantidad demasiado excesiva podría incrementar el riesgo de llegar a unos niveles de azúcar en sangre demasiado bajos, pero bueno, son situaciones bastante puntuales que realmente no representan un riesgo para la mayor parte de la población, así que estaríamos hablando de una especie o de un suplemento con un perfil de seguridad muy amplio y que además se puede combinar con todos los elementos que hemos tratado anteriormente, es decir, yo puedo planificar la utilización de un suplemento de cafeína, de sinefrina o de extracto de té verde, por poner algún ejemplo, antes de la práctica deportiva, y a lo largo del día en las distintas comidas introducir canela, pues bien a primera hora con el café, bien después de comer con el yogur, bien en un porridge que me hago de merienda. Existen muchas opciones distintas. Incluyendo esta sustancia de manera habitual en la dieta, conseguiré potenciar tanto los efectos de la dieta hipocalórica, generando mayor pérdida de peso, como los efectos de los suplementos quemadores de grasa de los que te he hablado anteriormente. Como resumen, existen una serie de suplementos que pueden incrementar la movilización y la oxidación de las grasas y que actúan básicamente por tres vías distintas. La primera, una supresión del apetito; la segunda, un incremento de la tasa metabólica basal; y la tercera, una variación de las rutas o de los sustratos energéticos principales para la producción de energía. A pesar de los efectos positivos, obviamente no generan milagros, así que para que realmente funcionen es necesario que se introduzcan en el contexto de una dieta hipocalórica y a la vez que se realiza ejercicio de fuerza. Si puede ser de alta intensidad, mejor. A partir de aquí existen varias sustancias, casi todas con un perfil de seguridad bastante amplio, aunque no exentas de contraindicaciones en algunos casos. Lo mejor es utilizar una, como mucho dos de ellas, y además siempre suele ser recomendable consultar a un especialista, sobre todo siempre que se vayan a incluir en la pauta cualquier tipo de elemento que pueda generar una excitación del sistema nervioso central o alguna alteración de los valores o niveles cognitivos del organismo. De todas maneras, a pesar de que siempre es recomendable consultar con el nutricionista, se tratan de elementos que son legales, que se pueden conseguir en farmacias o en tiendas de suplementos y que realmente, en la mayor parte de los casos, resulta muy seguro siempre que se respeten las dosis marcadas por el fabricante.